Estamos trabajando en el 16º Congreso Pedagógico de UTE. 16º quiere decir que hace 16, estamos muy jóvenes porque hace 16 años que venimos trabajando en las propuestas de los congresos pedagógicos de UTE. Lo hemos hecho siempre colectivamente para acompañar procesos de producción de las experiencias que se hacen en las escuelas. Nosotros nos proponemos acompañar procesos de producción, en general procesos de escritura, hacia una escritura no subordinada, porque muchas veces en la escuela escribir es qué hay que poner. No, nosotros decimos, bueno, sí, que hay que expresar, que hay que dar un debate público. Hay muchas producciones que muestran nuestro recorrido. Recordemos el libro Equipos Docentes Críticos, que ya es de un congreso que tiene unos cuantos años, 2005, 2004. Bueno, este año nos convoca el derecho a la identidad hacia una educación emancipadora. Derecho a la identidad nosotros lo concebimos entramado con el derecho a ser escuchado, que es un eje de nuestro trabajo cotidiano, que los chicos sean escuchados, que la infancia sea escuchado, que las comunidades sean escuchadas, que los trabajadores de la educación nos hagamos escuchar como sujetos políticos y sujetos de derecho. Como este año el Congreso tiene 4 ejes, que después mis compañeros van a explicar un poquito de qué se trata cada uno, cada tutor tiene adjudicado un eje y un ponente. En función de sus intereses ha tomado ese eje. Los ponentes escriben y ellos le realizan a través de la web una devolución con sugerencias para realizar ese acompañamiento y que la producción pueda ir mejorando hasta llegar a una producción final que va a ser la que vamos a presentar en el cierre del Congreso Pedagógico. Y lo que se va a hacer es un acompañamiento para que esa escritura pueda expresarse de mejor manera, no para decir está bien o está mal, sino para que haya una evolución en el trabajo de aquel que se anime a presentar su escritura. La instancia de escritura tiene que ver con la posibilidad de, por un lado, como decías, expresar un posicionamiento público respecto del eje que se elija para trabajar, planteando cuáles son las inquietudes o el núcleo que se pretende instalar para debatir. Y por otro lado también tomarlo como una instancia a la escritura que permite hacer una reflexión sobre la propia práctica. En este eje nos queremos referir al trabajo que significa contribuir a generar espacios de encuentro, reflexión, intercambio de experiencias y articulación de redes a través del ejercicio de la memoria. Una memoria que no solamente esté referida a los hechos del último proceso militar, anteriores golpes de Estado y la confrontación con los valores de la democracia, sino también que lo atraviese para llegar a todo aquello que sea cultural, social y escolar. Nos referimos a raíz de esto al tema de patrimonio, que podemos significar rápidamente como toda aquella huella que dejan las sociedades en su devenir. Podemos hablar de patrimonio tangible para referirnos a todas aquellas cosas concretas como edificios u obras de arte, pero también al patrimonio intangible, que consiste en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la cultura, las tradiciones, las transmisiones que identifican una sociedad, con lo cual tenemos los conceptos de pertenencia e identidad. Hay muchas escuelas que son catalogadas como edificios de valor patrimonial histórico, pero nosotros sostenemos desde el sindicato que todas las escuelas, aun aquellas las más humildes, son referentes patrimoniales, tienen valor patrimonial porque son los referentes educativos de la comunidad barrial, cuya historia rescatan. La institución ha sido fundada por Domingo Faustino Sarmiento y tiene que ver con la educación de la década de los 80, 1880, 1890, es anterior a la
mayoría de las escuelas del país y que ha formado docentes a lo largo de muchos años, de 137 años hemos cumplido justamente en el año 2011. En los últimos años hubo muchos problemas con la escuela pública, becas, se nos cayó un cielo raso, en fin, hubo cuestiones que hacen al funcionamiento de la institución pública que deterioraron la calidad académica, pero no obstante esto, como institución, la comunidad ha salido adelante pidiendo o peticionando y a veces abrazando o cortando una calle, pero hoy tenemos una escuela que está siendo restaurada. Finalmente se acordó o exigimos en realidad al gobierno de la ciudad y finalmente se pudo acordar esta restauración, que es una restauración histórica que venimos pidiendo, como digo, hace 10 años. Me parece a mí que hablar de la identidad de esta escuela es hablar de un nivel de pertenencia muy alto que va pasando de generación en generación. En esta escuela, por ejemplo, vos tenés Américo Scioldi, Cortázar, Romero Brest, Leopoldo Marechal y por otro lado Rucauf y el almirante Rojas. O sea, un espectro sumamente amplio de gente, y cuando te lo pones a pensar, todos tienen en común esto de formar parte de la familia Mariano Costa. Eduardo Luis Vicente nació en el barrio de Villa Soldati. Estudió en el profesorado Mariano Acosta de Valvanera y ejerció la docencia en la vecina escuela número 3 del barrio de Villa Lugano, donde desplegara sus innovadoras estrategias didácticas y su creatividad. La revalidación de los derechos humanos surge de su ideal de cambiar la sociedad haciéndola verdaderamente justa. Habiendo comenzado los estudios de la carrera de Sociología, su militancia política lo llevó a ser uno de los mártires de la dictadura militar, siendo asesinado el 10 de marzo de 1977 en el mismo barrio que lo había visto crecer y que tanto lo quería. Con el nombre tan significativo que lleva nuestra escuela, el eje de nuestro proyecto escuela es Derechos Humanos, Derechos del Niño. Y todos aquellos proyectos que se desprenden de este eje central se van construyendo a lo largo del año. Los derechos no solo lo trabajamos en el área de ciencias sociales en nuestra escuela, sino con la naturaleza también. Nosotros en nuestra escuela tenemos un jardín que se llama el Jardín de la Memoria, que ahí está plantado un árbol que es en simbolización de Eduardo Luis Vicente, que es el árbol de la vida, que es un árbol que estaba en Hiroshima cuando cayó la bomba nuclear, y es el único árbol que sobrevivió de esa bomba. Al venir a la escuela estamos haciendo cumplir nuestros derechos, el derecho a estudiar, expresarnos libremente y poder respetarnos. Podemos expresarnos no solo hablando, sino a través también de plástica, en el arte, dibujando el mural que hicimos de las Madres de Plaza de Mayo. Una de las ideas que nos animaron fue que todos los seres humanos tienen la misma dignidad y merecen el mismo respeto. Entonces, una de las cosas que nos propusimos trabajar entre todos los miembros de la escuela fue el tema de los derechos. Entonces elegimos para trabajar en primer ciclo los derechos sociales y culturales básicos, en el segundo ciclo o en cuarto y quinto grado los derechos sociales y económicos, y en los grados superiores los derechos humanos en referencia a nivel internacional y en relación a la solidaridad de los pueblos. Todos los grados expusieron sus producciones y uno de los grados, que fue el que trabajó fundamentalmente el tema de las dictaduras, en un homenaje a un maestro que perteneció a la escuela, construyó y se descubrió una baldosa en memoria de él en la vereda.
articular reflexiones acerca de la enseñanza de las sexualidades dentro de la escuela, qué sucede con los cuerpos, cómo se posiciona el docente frente a las nuevas legalidades, como es la Ley de Educación Sexual Nacional, que hace años que está vigente. La idea del eje es, por un lado, recuperar experiencias que se vienen haciendo en las escuelas o en seminarios de formación docentes sobre estas temáticas, y a su vez reflexionar sobre los espacios de debate que hay dentro de las escuelas sobre esto y las cosas que cotidianamente hacemos dentro de las escuelas que forman sujetos de derecho, niñas y niños. Y la idea es, como justamente tiene el título el Congreso, el derecho a la identidad, la posibilidad del reconocimiento de distintas identidades sexuales y distintas identidades de género. Empezar a derribar algunos mitos, algunos temores. Basta con instalarse en las escuelas para que la gente vaya entendiendo primero que es nuestra responsabilidad, nuestra tarea, y que es una cuestión ética, para ayudar a los chicos y a las chicas a que estén preparados para poder decodificar tantas palabras que les llegan por todos lados y como una maraña que no se puede desenredar. Y entonces, si uno se instala en la escuela de esa manera, los chicos y las chicas pueden empezar a armar algo más sano y que tenga que ver con el cuidado, que tenga que ver con la felicidad, el placer. Hay algunas cuestiones que hemos visto, por ejemplo, que pasemos algunos videos y que en ese momento las directoras, las maestras, los maestros se enteren de lo que ven los chicos en su casa y que empiecen a hablar. Y a partir de hablar, a veces nos siguen los chicos, sobre todo de séptimo grado, que es lo que estamos visitando, y que nos digan: señor, ¿puedo hablar un ratito con usted? O sea, basta solamente entrar con una nueva modalidad y los chicos empiezan a querer hablar. Y cuando nos vamos les siguen pidiendo a las maestras que quieren más. La educación sexual integral es para liberar. Así que esa sería la misión más importante de nuestra tarea. Y este año nos interesa llevar al Congreso una experiencia, una propuesta educativa que toma los lineamientos centrales de la educación, de la Ley de Educación Sexual Integral. En todas las instituciones recibimos chicos que son portadores de diferentes historias y biografías y que comienzan en el aula a expresar lo que les ha pasado, lo que han vivido. Junto con el trabajo, a partir del trabajo en redes que hacemos con otras instituciones del barrio y fundamentalmente con el CEPAPI 6, que está funcionando en nuestro jardín, acompañamos a los chicos y a las docentes para que ellas se puedan posicionar desde un nuevo paradigma, desde el paradigma de protección integral de derechos de la infancia, y para que desde ese lugar puedan asegurar el cumplimiento de las leyes que en realidad no nos limitan, sino que nos habilitan a trabajar por nuestros niños. Una de mis propuestas es, por ejemplo, que votemos por la niñez, ¿sí? Que podamos buscar un candidato o candidata que sí piense en la infancia, en la adolescencia y no solamente en los derechos humanos en ese aspecto tan abstracto, que podamos visualizar los derechos humanos particularísimos de niñas, niños y adolescentes. Y así vamos a ir hoy caminando en este péndulo de la situación irregular a la protección integral. Tiene aspectos más teóricos, pero en realidad la idea, ellos ya, el equipo ya viene leyendo un documento de trabajo y la idea es focalizar en los aspectos más conductuales. Estas cosas que cotidianamente nos pasan, vemos a niños en situación de vulneración y queremos que el Estado intervenga, ¿no? Que se haga el patrón y que diga: con este chico se hace tal cosa, se pone en tal lado. Bueno, el Estado no puede hacer más eso, tiene que promover otro tipo de condiciones de protección y tiene que hacer funcionar un circuito. En Ciudad de Buenos Aires está bastante obstaculizado, por cierto, porque casi todo el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires está bastante vulnerado, y en las provincias de la República la verdad es que se está haciendo costoso porque hay que construir nuevos instrumentos, es decir, nuevas oficinas de atención de derechos de niñez,
ajustar todo lo que está en el marco de lo jurídico para pasarlo a lo civil y que se pueda visualizar este aspecto de un modo integral, tener en cuenta las familias y de ninguna manera tomar una situación como irregular por el solo hecho de ser un niño pobre, una niña pobre, El eje C es Escuelas Interculturales, Proyectos Colectivos. Nos proponemos cómo trabajar la diferencia en forma conjunta, de manera que nazcan nuevas formas donde interjueguen y valoricen las distintas creencias y costumbres. Cómo trabajar los lenguajes para intercambiarlos, enriquecerlos y crear nuevos que los contengan para transitar hacia una mejor comprensión. Cómo darle un nuevo sentido a la diferencia, trabajando desde el disfrute, el placer de los nuevos aprendizajes compartidos, los gestos cómplices de las travesuras, para que alcancen nuevos valores de una humanidad más comprometida con la solidaridad y la generosidad. Cómo ver lo diferente como enriquecimiento y no como un obstáculo. La invitación es para reflexionar sobre la situación de los migrantes en la ciudad de Buenos Aires, su inserción social, la integración en el ámbito educativo. Creemos como docentes que muchas escuelas han trabajado pedagógicamente el tema, por lo que esta instancia habilitaría a poner en palabras o en imágenes nuestras producciones que permiten trabajar el tema de los migrantes. ¿De qué significa ser marginado o discriminado en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa con la legalidad de estos pibes en la escuela? Es decir, ¿cómo protegemos sus derechos? ¿Cómo trabajamos una escuela que incorpore a toda la comunidad? Diferentes instancias para trabajar y para tratar de revertir las prácticas discriminatorias. Los tótems fueron una de las primeras formas en que los pueblos contaron su historia, en qué dioses creían, en cómo se organizaban. Lo hacían a la intemperie. Estaban hechos de troncos de árboles de maderas muy duros, como el cedro o de piedra. Las imágenes que hacían eran animales de su ambiente que representaban fortaleza o animales a los que les daban atribuciones espirituales. El telar es una de las primeras formas que tuvo la civilización para dejar de cubrirse con los cueros de los animales y poder tejer sus propios paños de tela. En el telar, los hilos que van de forma vertical se llaman urdimbres y los hilos que pasan por abajo y por arriba se llaman trama. Observación general número 11. Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención. Comité de Derechos del Niño. Seguimiento de la Convención. El artículo 30 y las obligaciones generales de los Estados. La presencia de pueblos indígenas se demuestra mediante la propia conciencia de su identidad, como criterio fundamental para determinar su existencia. No se requiere que los Estados partes reconozcan oficialmente a los pueblos indígenas para que éstos puedan ejercer sus derechos. Respeto de las opiniones del niño. El comité considera con respecto al artículo 12 que hay que distinguir entre, por una parte, el derecho del niño como persona a expresar su opinión y, por otra, el derecho a ser oído colectivamente, que permite que los niños como grupo intervengan en las consultas sobre cuestiones que los afectan. Teniendo en cuenta los obstáculos que impiden que los niños indígenas ejerzan ese derecho, el Estado parte debería crear un entorno que aliente la libre expresión de la opinión del niño.
El derecho a ser oído incluye el derecho a la representación, a una interpretación culturalmente apropiada y asimismo el derecho a no expresar la propia opinión. Somos funcionarios públicos de un ámbito público, por lo tanto eso da cuenta de una ética que nunca se tiene en cuenta de las políticas públicas, una ética que tiene que ver con el compromiso que uno asume con los chicos y que asume con el derecho a la educación, ¿no? Más allá de que muchos de sus derechos a veces son cercenados, el docente sigue trabajando, sigue produciendo, se sigue posicionando para garantizar el derecho a la educación. Entonces la idea es que se pueda poner en palabras, ya sea a través de la producción escrita o ya sea a través de una ponencia o una producción audiovisual, que pueda dar cuenta de cuáles son las situaciones reales en las cuales los docentes se trabajan. Construir un nosotros, construir nuevas redes colectivas, volver a reconstruir la solidaridad dentro del ámbito educativo, también tiene que ver construir un nosotros con respecto a las políticas públicas que hoy está tratando de implementar el gobierno de la ciudad, que es salario por mejores condiciones de trabajo, o que el docente o que nosotros los docentes tenemos que ir a capacitarnos para lograr un nuevo puntaje o un salario diferencial al del compañero. Entonces es como un montón de temas que implica, obviamente esto lo que dejó las políticas de los 90 y que está tan fuerte hoy en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, volver a reconstruir como colectivo, sobre todo desde un sindicato que tiene una postura diferente con respecto a la disputa del sentido de la educación en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Por eso la necesidad de poder posicionarnos, de tomar una posición pública, discusión pública con respecto a estos temas, ¿no? Que tiene que ver con la identidad del trabajo docente. Que un docente exija ser escuchado supone que ha pasado mucho tiempo, que pasa mucho tiempo mascullando en silencio sus propios problemas, sus propios deseos y sus propias ansiedades. Hay instituciones escolares donde no se escucha al maestro solamente por el ritmo de trabajo, sino por las características que tiene allí el sistema, ¿no es cierto? Y cuando con los seminarios, talleres que hace la UTE, yo que no estoy trabajando en el sistema educativo, lo que más me impresionó fue la posibilidad del diálogo entre los colegas. Digamos, es como tener un lugar donde el educador puede decir en voz alta lo que piensa y lo que siente, y cuántas veces ha sido negado eso. Y entonces lo que ocurre es que el análisis de un problema tiene una cierta frescura, como una innovación nueva, parece redundancia, pero es como si fueran las primeras veces que puede hablar en voz alta, no solamente de sí, sino de los problemas que le aqueja al no comprender muchas veces el trabajo con sus alumnos o con los padres. Esto a mí me parece que da un cambio notable en el papel, en la función del maestro. Otra cosa que me parece cambiante en lo que se llama la formación de cuadros, ¿no es cierto? Creo que el sindicato ha tomado una característica muy especial, que creo que es el trabajo diario, pero es el trabajo no solamente de sus dirigentes y militantes, de replantear el lugar de la institución escolar y sus docentes en un criterio de apertura hacia el mundo. Ese criterio de apertura hacia el mundo supone ver el mundo de otra manera. Y esto es analizar los puntos de vista y el debate, no solamente sobre Argentina, sobre América Latina, que está en un proceso de cambio profundo, donde en muchos lugares de América los sindicatos no representan la parte más progresista del planteo pedagógico y social, y que frente a los nuevos movimientos sociales y los nuevos movimientos políticos, los otros que llegan a la escuela, en esos lugares, yo no diría solamente en esos lugares, otros países, en Argentina aún hoy hay docentes, y no solamente de escuela primaria, de escuela media,
que no saben o no pueden entender no solamente las distintas culturas, sino los distintos lenguajes y las distintas personas y los distintos cuerpos que aparecen en el aula. Eso es una de las cosas que el sindicato está haciendo un esfuerzo muy importante de una nueva política cultural y educativa de igualdad, no solamente de igualdad de oportunidades, sino que me parece de igualdad en la voz.